Amén. Yo le doy gracias a Dios por ustedes que están aquí y voy a pedirles que nos pongamos todos de pie. Le voy a pedir al diácono B que si me presta el otro iPad, por favor. Voy a leer una porción de la escritura que se encuentra en el libro de Eclesiastés y vamos a leer en el capítulo 12, empezando desde el verso número 9 en adelante hasta el verso número 11. Yo lo voy a leer como ya se me ha hecho una costumbre leer, obviamente, en la traducción de la Biblia de la lengua actual, y ahí voy a tomar, obviamente, lo que voy a estar predicando hoy en este día. Amén. Lo vuelvo a repetir, el libro de Eclesiastés, y voy a leer, gracias, en el capítulo número 12, empezando en el verso número 9 hasta el verso número 11. En el nombre de nuestro Señor y de nuestro Dios. Amén. Voy a esperar un poquito que el que está buscando lo pueda encontrar y así poderle dar lectura en el nombre de nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Vamos todos a leer y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entre otras cosas, el predicador se dedicó a enseñar a otros todo lo que sabía. Esto es muy importante. Todo lo estudiaba con cuidado y lo investigaba a fondo. Además hizo una gran colección de proverbios. Siempre procuró expresar sus ideas de la mejor manera posible y escribirlas con palabras claras y verdaderas. Cuando los sabios hablan, sus palabras son como la vara que guía al buey. Sus colecciones de proverbios vienen de Dios y son como las estacas que sostienen la tienda de campaña. Hasta eso nada más. Dígale al Señor: Señor, háblame a través de tu palabra, glorifica tu maravilloso nombre. En el nombre de Jesucristo, alguien pídale al Espíritu Santo que nos ayude a todos y que todos podamos ser bendecidos en el nombre de Jesús hoy en esta noche. Gracias te damos, Dios, por tu palabra que es vida y es verdad. Háblanos a través de ella, enséñanos, haz tu poderosa voluntad y que hoy nuestra vida, Señor, una vez más sea enseñada, redarguida, corregida, instruida, para que seamos mejor para ti, Dios, y para la alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesucristo lo pedimos todo. En el nombre de Jesús creemos que lo recibimos. Amén y amén. Siéntense, hermanos, por favor. Le voy a pedir a nuestra hermana que está ahí en la computadora que me deje el verso número 9 y yo le voy a decir cuando nos vamos moviendo. Ahí me lo deja hasta que yo diga otro texto y cuando termine el otro volvemos a ese de Eclesiastés. Muy bien, el título hoy de la predicación de este día es un título como el de la semana pasada. Un título obviamente que invita, ¿verdad?, a la reflexión, que invita obviamente a la transparencia del corazón. Hoy dice el título: los sabios enseñan sabiduría. ¿Quiénes son los sabios? Eso es algo que debemos de preguntarnos. Y también la pregunta que nos tenemos que hacer: ¿qué es lo que ellos enseñan? Hace un rato yo decía obviamente que el conocimiento que es verdad teórico es aquel conocimiento profundo que le ayuda a uno a comprender las cosas en un estado íntimo. Pero lo que es la sabiduría práctica es aquella que es la unión del conocimiento obviamente con la veracidad de la experiencia. O sea que el que tiene en su vida la sabiduría práctica es aquella que ha aprendido aquella persona, pero que tiene también el testimonio de haber experimentado, y en este caso obviamente de parte de Dios, bendiciones en sus vidas. Entonces hoy es muy importante que nosotros demos por entendido: los sabios enseñan, y lo que enseñan obviamente es sabiduría. La palabra de Dios, nuestro Señor, nos dice uno de los pasajes que según el Señor Jesucristo, Él predicaba a través de una parábola, como en Mateo capítulo número 15. En el verso 8 y en el verso 9 la Biblia enseña que el Señor nuestro Dios estaba haciendo algo en los días de su ministerio. Y lo que Él estaba enseñando obviamente era algo que el pueblo tenía que oír, que el pueblo tenía que conocer. Y lo que dice la Biblia, que el pueblo que estaba en aquellos días, a través de una profecía del profeta Isaías, se les había profetizado que un día así estarían. Y dice la Biblia que el Señor les dijo: bien profetizado
profetizó de vosotros el profeta Isaías cuando dijo: este pueblo solamente, ¿verdad?, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, lejos de la verdad. Es bien triste conocer a personas que solamente tengan un conocimiento de Dios superficial y no lleguen a conocer verdaderamente quién es, qué ha hecho, qué está haciendo y qué hará el Señor nuestro Dios por nosotros. Hoy por eso todos los que somos sabios tenemos que seguir empeñados en hacer una sola cosa, y es obviamente en enseñar sabiduría, en predicar la verdad, en traer el consejo recto a aquel que lo necesita para que pueda enmendar su vida, o aquel que se ha desviado regrese a la senda de la vida. Cuando el Señor nuestro Dios confronta al pueblo y les dice: el profeta lo dijo y esta es la realidad, en ustedes se cumple esta palabra, ustedes me honran a mí con sus labios. El verdadero sentido del aprecio hacia mi vida, del conocimiento de mí, de la razón de la cual por qué yo estoy aquí, a ustedes todo esto les es desconocido. Dice: sus corazones están lejos de mí. Y cuando implica en el verso 9 dice: pues en vano me honran, dice, enseñando doctrinas de hombres, mandamientos de hombres. O sea, vean lo que el pueblo estaba pasando. Había algo grave en sus vidas, había algo que ellos obviamente estaban haciendo totalmente mal. Pero en el verso siguiente dice la palabra de Dios, o si vamos al verso número 12 hasta el 14, para no tomar mucho tiempo, dice: entonces acercándose sus discípulos le dijeron al Señor Jesús: ¿sabes tú que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Y el Señor obviamente supo que ellos se habían ofendido, supo que a ellos no les había gustado lo que Él había dicho. Pero el verso 13, respondiendo Jesús les dice: toda planta que no es sembrada por mi Padre Celestial será desarraigada. Esto quiere decir que todo el hombre y la mujer que no tiene el propósito divino de parte de Dios, que no cumple con ese propósito divino, un día será arrancada y será echada afuera. Y en eso nosotros tenemos que poner atención. Por eso obviamente cuando implica en el capítulo 14 dice: dejadlos, son ciegos y guías de ciegos, y si el ciego guía al otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Y este era el caso del pueblo del Señor en los días del ministerio de Jesús nuestro Salvador. O sea, la gente honraba a Dios, la honraba solamente de labios, su corazón estaba lejos de esa verdad. Y lo que de esto estaba diciendo el Señor: a quien ustedes tienen por maestros, a quien ustedes tienen por sabios delante de ustedes, ellos son ciegos, y lo único que harán, los guiarán a ustedes que están ciegos y no ven, y que juntos van todos a tropezar. Hoy le decía al grupo de la oración en la mañana, en una forma de reflexión a través de lo que se estuvo orando, y les decía que en la segunda epístola que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, en el capítulo número 3 del verso 14 en adelante, el Señor nuestro Dios inspiró al apóstol Pablo para decir de los judíos que hasta el día de hoy ellos leían la ley de Moisés, o a Moisés, y a ellos les quedaba un velo puesto. Todos los días que ellos buscaban obviamente honrar a Dios nuestro Señor a través de la lectura, cuando la leían, porque recuerde que la palabra Torah es la palabra que guía, que mentorea, es la palabra que enseña o que mentorea, que guía. Y dice la Biblia que cada vez que ellos leían la ley, a ellos les quedaba un velo puesto, y la Biblia dice: el cual por Cristo es quitado. Hoy todos nosotros los que hemos recibido al Señor no tenemos velo delante de nosotros, podemos mirar cara a cara al Señor nuestro Dios y conocer su poderosa voluntad. Y eso es lo que debemos de hacer en nuestra vida. De otra manera, nuestra vida no está cumpliendo el propósito divino por el cual el Señor nuestro Dios obviamente nos salvó. Volviendo a lo que leía hace un momento, según el verso 14 de Mateo 15, entonces Jesús dijo: dejadlos, ellos son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al otro ciego, ambos caerán. ¿Sabe usted que yo por años siempre he dicho: nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede enseñar lo que no sabe, nadie puede guiar a nadie o llevarlo a donde nunca ha llegado?
Y es por eso que hoy hay una gran déficit dentro de las iglesias, ¿Por qué? Porque los que tenemos que ser maestros y enseñar sabiduría de lo alto, porque esto que tenemos nosotros como cosa conocida y también experimentada en nuestra vida, está lejos de mucha gente en la iglesia. ¿Ven por qué es la necesidad? Recordamos el mensaje pasado que predicó el ministro Vinicio. Amo tu ley porque ella me da sabiduría, porque en ella está mi bendición. Amo tu ley. Y yo decía en las últimas palabras, si alguien puede amar aquello que ha sido establecido, aquello que enseña, que corrige, aquello que obviamente nos da a nosotros exigencia en una cosa, mucho más vamos a amar el resto de las cosas de parte de Dios. Hoy, amados hermanos, hay una gran necesidad. Hoy muchos de nosotros tenemos que ser conscientes del mundo en el cual nos encontramos. Hoy tenemos que darnos cuenta que hay mucho peligro en medio de la iglesia, en medio de los hogares, afuera en la comunidad, en medio de la sociedad. Hay mucho peligro. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están desplazando la fe del corazón de las personas. La innovación es una de ellas, el conocimiento, la ciencia. Hoy muy poco se considera y se busca a Dios. Hoy muy poco se pide ayuda a Dios, porque encontramos ayuda en muchas otras cosas que podemos ver o que podemos palpar. Y por eso muchos de los milagros, los prodigios, las maravillas están dejando de ser una realidad en la vida. Alguien me dijo a mí hace unos días, estando enseñando aquí en la iglesia, me preguntaron, ¿es malo buscar a los doctores? Dije, absolutamente no, pero es bueno buscar a Dios primero. Y yo dije, si yo me encuentro aquí y tengo un problema médico, alguien me pega un balazo y me estoy desangrando, no creo que me voy a quedar en la casa y le voy a decir, Señor, pues aquí tú le quitas el hoyo a este cuerpo y lo soldas o lo coses y todo. No, hay que llamar al 911, que me lleven al hospital, confiando en que el Señor va a usar los métodos médicos, a los enfermeros, a los doctores o doctoras, todo lo que hay ahí para restaurar mi salud. Pero si yo voy a un lugar donde estoy solo, estoy lejos de la civilización, a horas de poder alcanzar algo, ¿qué cree usted que voy a hacer? ¿Voy a intentar llegar a una patrulla o a una ambulancia? No, mi primer recurso es el Señor. Me voy a dejar caer de rodillas. Señor, si tú no detienes esto aquí, esto no lo voy a poder contar. Pero si tú, Señor, obras un milagro, si tú, Señor mi Dios, a través del conocimiento que yo tengo y la experiencia que tú me has dado a través de los años, tú me ayudas, Dios mío, y me sanas, vas a bendecir mi vida y lo voy a poder testificar. Y eso es, amados hermanos, la realidad. O sea, vea usted que en esta frase que el Señor Jesucristo dijo, ellos son ciegos, déjenlos, son guías de ciegos, y si guían los ciegos a otros ciegos, ambos caerán. O sea, vea usted que esta palabra es referente a todo aquel que tiene que conocer la palabra de Dios. ¿Quiénes fueron los que se enojaron? La Biblia dice claramente en el verso 12 que acercándose sus discípulos le dijeron, Señor, los fariseos se enojaron. Los fariseos eran los hombres encargados en medio del pueblo del Señor de enseñar la ley de Dios. Y ellos no tenían nada para enseñar. Ellos no podían ayudar a las personas. Ellos no había capacidad de poderlos auxiliar. Y ese no puede ser el caso nuestro. Hoy no podemos esperar que alguien se muera para sentirnos mal porque nunca creyó, porque se fue de la iglesia, porque valoró más las cosas de allá de afuera. Hay gente que yo la oigo cuando llega y yo quiero y yo esto, y vieran que no voy a decir que ya estoy cansado, porque un pastor no se puede cansar de eso. Eso va a ser hasta que el Señor me lleve al cielo o regrese por la iglesia, pero esto va a pasar. Pero esta prédica es para usted, para que usted concientice y diga, es verdad, la gente me va a observar, Dios me tiene a mí aquí con un propósito, y el propósito es para que yo anuncie su verdad, para que proclame su misericordia, para que cuente de su poder, para que enseñe a los hombres que hay un Dios sentado en su trono y que Él un día juzgará todas las cosas, que Él no busca el mal de la humanidad, sino el bien de toda ella. Pero para eso
Tenemos que estar alineados a su voluntad. Esta gente estaba fuera del propósito, por eso el Señor a través de esta parábola Él utilizó y la explicó de esta manera. La necesidad obviamente de buscar la verdad y el conocimiento en lugar de seguir a líderes o maestros que simple y sencillamente no tenían la verdad ni su comprensión absolutamente de ella acerca de Dios. Yo hoy les voy a decir a ustedes, no escuchen a nadie que no les dé un mensaje conciso, sólido, verdadero, que los ayude a prosperar. ¿Saben que yo estoy en contra de muchas prédicas en YouTube? ¿Y saben por qué? Porque mucha gente oye esas prédicas y a mucha gente que tenía principios y valores buenos en su iglesia local, ahora los cambió. Y hermano, ¿qué le pasó? No, es que yo oí un predicador en YouTube. Yo no quisiera que me pusieran en YouTube. Y por eso cuando predico mis mensajes no son muy populares. Ahora donde estuve predicando la semana antepasada, me dice el pastor, dice, hermano, yo lo sigo. Y le digo, ¿dónde me sigue? Y me dijo, en todas las prédicas. Y le dije, ¿y qué ha hecho de todo lo que ha oído? Porque yo no predico nunca a la aventura. Predico con un propósito, predico con una razón. Y me dijo, no se aprendo, entonces practíquelo. Porque nunca he estado allí queriendo perder ni siquiera la mitad de un minuto. Mis prédicas son para ayudar a la persona. Mis prédicas son para guiar. Mis prédicas son para hacer cambios. Mis prédicas son para darle a entender a la persona que a nuestro Dios no podemos engañarlo. Esta gente que estaba allí como maestros podían hacer todo menos enseñar, menos dirigir a la gente hacia Dios. Por eso aquella gente se cumplió esa palabra de ustedes, profetizó el profeta, que ustedes me honran de labios. Es como cualquiera de ustedes, amada hermana, nunca permita que alguien la honre solamente con la boca, especialmente su esposo o su novio, que la honren con hechos verdaderos, que se muestre, que se vea en verdad lo que están diciendo de usted y por usted. Y exactamente eso es lo que quiere Dios. Dios puede estar cansado de mucha palabra. Dios puede estar fastidiado de mucha obra incompleta. Y cuando el Señor nuestro Dios está haciendo esto, Él les trae a la verdad, obviamente, esta gran necesidad. Él expresa, Él explica la necesidad de buscar la verdad y el conocimiento, en lugar, obviamente, de buscar a alguien que solamente es popular, que solamente es esto. Saben que una de mis oraciones personales con el Señor es, Señor, el día que yo no tenga nada bueno que decir, ayúdame a no pararme allí. Cada día que yo no tenga nada bueno para hacer, Señor mi Dios, que no tenga el valor de salir y de presentarme ante tu pueblo y ante tu iglesia. Esta es una realidad, esta es una verdad. El mundo hoy está necesitado, sediento, hambriento de tomar el ejemplo de alguien para hacerlo. ¿Saben ustedes que hoy a mí me duele ver en mi México, en mi tierra, la que yo amo obviamente? Y saben que a mí me duele que hoy muchos niños no quieren estudiar. Hoy a los niños es una realidad, les preguntan, ¿qué quieres ser en la vida? Antes decían, quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser esto, quiero ser doctor, quiero ser maestro, quiero ser todo. Hoy los niños contestan sin pensarla, quiero ser sicario, quiero ser uno que vende drogas. Quiero ser uno que hace corridos. Quiero ser esto. ¿Por qué? Porque eso es lo que está saliendo más. A eso es a lo que se le da más auge. Puede estar alguien predicando obviamente en algún lugar. Hace días estábamos en una plaza y estábamos allí oyendo, y en eso llegaron unas personas a predicar. ¿Y saben qué pasaba? La gente como que no había nadie hablando, pero llegaron unos muchachos con una grabadora y comenzaron a mirar a la gente, y a la gente que iba pasando le componían frases. Si era delgado decían, si iba con una muchacha decían algo de él o de ella, y toda la gente se reía. Y saben una cosa, en menos de 2 minutos había bien mucha gente dándoles ahí un círculo, y ellos en medio, uno con la grabadora. Y yo me quedé observando y dije, a todos estos que estuvieron aquí predicando, nadie los oyó, y los que estaban predicando mejor se fueron. Y había niños, y los niños comenzaron, y ahora había un baile y estaban los niños en medio. Y a mí me dio una tristeza que hasta el hambre se me estaba yendo.
algo que hago con tanto esmero, comer. Y eso, amados hermanos, es lo que está ahora infusionando, entrando a la vida de las personas, de nuestros niños, de las generaciones jóvenes dentro de la sociedad, aún en la misma iglesia. Hoy padres negligentemente creyeron que iban a poder hacer buen cambio en sus hijos cuando fueron complacientes y los comenzaron dejando. Y sabe una cosa, un día los muchachos tendrán su autonomía. Y muchos de ustedes solamente van a quedarse viendo. Hoy es el tiempo de hacer algo. Hoy es el tiempo de llorar dentro de la presencia del Señor y decirle: no quiero hacer otra cosa más que mostrarles tu verdad. No quiero hacer otra cosa, Señor mi Dios, más que retransmitir sabiduría, y sabiduría no de este siglo que perece, sabiduría de lo alto, Dios mío y Señor mío. Porque hoy mucha gente está perdiendo el blanco de su vida, de su profesión. Y nosotros tenemos que entender que cuando el Señor Jesús dijo estas palabras, Él quería, obviamente, Él estaba explicando la necesidad, insisto, de buscar la verdad y el conocimiento, de buscar estas cosas, de seguir obviamente estas cosas y no seguir a hombres o maestros solamente populares que estaban delante de ellos, pero que no tenían nada de comprensión en lo correcto según la palabra de Dios. Y esto es una gran necesidad. Insisto que Jesús, usando obviamente la imagen de un ciego, o sea, vea cómo el Señor nuestro Dios, un ciego guiando a otro ciego para mostrar que ambos caerían en el hoyo. Yo te lo digo a ti, oye a alguien que te diga algo constructivo. Tú, joven, escucha a alguien que te diga cómo servir y amar a Dios con todo tu corazón. Escucha a alguien que te diga cómo honrar a tu padre y a tu madre. Escucha a alguien que te diga cuando tú le digas voy a la iglesia, y que te aplaude y que te diga bien hecho, aunque yo no vaya, pero alabo el hecho que tú vas, y que te diga no te salgas de ahí, sea lo que sea, sigue adelante. Y aquellos que te dan un consejo que es contrario, que lleva un contraste diferente a la verdad, huye de ello, porque Él simplemente te va a guiar a que puedas caer. Y lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo, que ambos caerían al hoyo, esto era significativo. Los líderes obviamente que no tienen la verdad ni la comprensión correcta pueden guiarte a algo productivo que te ayude a avanzar en tu camino espiritual. Y esa es la verdad. Por eso insisto que el título de esta predicación: los sabios enseñan sabiduría. Los sabios. Y para eso tú tienes que ver una persona sabia, una persona entendida, una persona que teme a Dios, que ama a Dios, que sirve a Dios. Lo tienes que ver, tienes que ver, tienes que pesar sus palabras. Si alguien te dice mucha iglesia, mucha dedicación, mucha entrega, mucho compromiso, mucho esto, mucho de aquello, esa persona no te puede ayudar. Él no tiene claridad de lo que es después de esta vida. Pero cuando alguien te diga no abandones, no dejes, no sueltes, sigue luchando, persevera hasta el fin, porque cuando salgas de este mundo, lo primero que vas a oír la voz de Él, vas a verlo a Él, y Él decidirá en ese momento si te quedas con Él para siempre o te aparta para siempre de su lado. Cuando Salomón escribe este hermoso libro, él dijo estas palabras. Yo leí en el verso número 9, pero el verso número 8 declara y dice: vanidad de vanidades. Esto es lo que dice el predicador. Vea el verso 8 de Eclesiastés 12, y es exactamente como él comienza en el libro, porque en Eclesiastés 1:2 son las mismas palabras. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. O sea, todo lo que hay en esta vida, todo lo que usted puede ver, todo lo que usted puede contemplar, todo lo que usted puede traer a su vida, todo eso sin Dios no sirve para nada. El conocimiento práctico, el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la relación con Dios, es aquello que tenemos como experiencia cuando ponemos a Dios en primer lugar. Eso es lo que va a bendecir nuestras vidas. Entiende que Salomón obviamente habló unas palabras que él estaba hablando de su propia experiencia, de su vida. Él obviamente comprendió que todo lo que había en este mundo fuera apartado, fuera del propósito
propósito de Dios, todo no era otra cosa más que vanidad. Y por eso dice vanidad de vanidades. Con la mención de la muerte, obviamente, en el verso número 7, el predicador vuelve a sus primeras palabras. ¿Y sabe por qué todo es vanidad? Porque un día todo se va a quedar aquí. Estaba oyendo la anécdota de una mujer que murió y se las iba a dar en la mañana, pero dije, la voy a reservar para la prédica en la noche. Esta mujer era multimillonaria. No dan su nombre, pero dice, este es un hecho real. Y esta mujer vivió una vida de lujos. Esta mujer dijo, y si usted va y lo busca, yo me voy a proponer a buscarlo bien y voy a encontrar el nombre. Ella murió y dijo, yo tengo un último deseo. Y el último deseo dijo, yo quiero que me entierren en mi Ferrari. Ella quería que la enterraran con su carro. Y hoy podemos decir sarcásticamente, nunca lo iba a volver a manejar. ¿O sí? El hermano José Yepes un día me dice que había otra anécdota, que un hombre muy rico que había ya muerto y que dijo, yo quiero que cuando me pongan en la caja le hagan 2 pequeñas ventanitas, una a la izquierda y una a la derecha. Y cuando me coloquen ahí me sacan una mano y me sacan la otra. Y todos se preguntaron por qué. Y él dijo, para que cuando me lleven a enterrar, todos vean mis manos, que no me llevo absolutamente nada. Y por eso Salomón comenzó con esto y todo lo puso obviamente, como dice el verso número 7. Cuando habla la palabra de Dios y habla de la realidad de la vida de los hombres y de las mujeres que estamos hoy en este mundo. Hoy muchos han muerto alrededor del mundo. Se acabó la fama, la gloria humana, se acabó todo el prestigio humano. Lo que solamente se pudo hacer en el cielo queda conservado para la eternidad y para el gozo personal de uno cuando lleguemos allá. Pero el que no hizo nada, el que no conoció a Dios, el que no entendió su propósito, el que no obtuvo sabiduría de lo alto para poder vivir de acuerdo a la buena voluntad de Dios, será separado de Dios. Si esto no nos duele, amados hermanos, ver que gente se van al estado de la eternidad, entonces nosotros no cumplimos el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. El sabio enseña sabiduría. El sabio, el que dice conocer y tener a Dios a través del entendimiento y de la práctica por la experiencia, entonces tiene que hablar del Señor. Por eso cuando Salomón presenta la realidad de la vida de los hombres, el tiempo del estado del estado de la separación por la muerte, dice entonces esto. Dice vanidad de vanidades, dice el predicador, todo es vanidad, todo. Y en ese sentido fue cuando leímos en el verso número 9. Por eso él comprendiendo esto y dice, cuando más sabio fue obviamente el predicador, según lo que leíamos en la versión de la lengua actual. Dice que el predicador se dispuso en su corazón a entender, a saber, a tener conocimiento. Y él obviamente en estas cosas, dice, entre otras cosas, el predicador se dedicó a enseñar a otros todo lo que sabía. El saber que hay una vida eterna, el saber que hay una separación eterna, el saber que hay un gozo eterno y no hablar de eso. Estamos viviendo como necios en un mundo tan necesitado. Este es, hermanos, el corazón de esta prédica. El sabio. Y yo ahorita no voy a preguntar, levanten la mano los sabios. Pero usted tiene que saber si está viviendo una vida que agrada a Dios. Porque el principio de la sabiduría, según Proverbios 1:7, es el temor al Señor. Según el Salmo 10, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y el conocimiento. Pero nosotros tenemos que hablar. Entre otras cosas, el predicador se dedicó a enseñar a otros todo lo que sabía. Si ustedes no le cuentan a alguien, si no le dicen a alguien, si no hablan a alguien, mirarán gente alrededor de ustedes, en el círculo social suyos, en la escuela, en medio de su vecindario, ir. Pero ¿saben una cosa?
Hoy nosotros, y más adelante lo voy a tocar bien profundamente, buscamos más el prestigio humano. No queremos enemistarnos con la gente. No queremos decirles la verdad. No queremos hablar con sinceridad. No queremos. Y si ustedes se dan cuenta, lea y compare la Nueva Versión con la Reina Valera o la Biblia de las Américas. El predicador fue tajante. Él fue como un bisturí puesto en medio, obviamente, de la carne de la persona para rasgar. Y él sabía que eso era necesario hacer. ¿Por qué? Porque de esta vida entraremos a la eternidad y allá no habrá nada que nosotros podamos hacer. Nada. Y ese es el error de muchas personas. Nosotros cuando tenemos la ocasión debemos de hablar, buscar el momento. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: habla, predica, enseña, corrige, redarguye a tiempo y fuera de tiempo. Hazlo, porque de esta manera, si tú predicas, te salvarás a ti mismo y a todos los que te oyeren. Porque él tenía el mensaje de la verdad. Él tenía la capacidad de enseñar a aquellos como este hombre, el predicador. Por eso insiste, entre otras cosas, el predicador se dedicó a enseñar a otros todo lo que sabía. Todo lo estudiaba con cuidado y lo investigaba a fondo. Y además hizo una gran selección de proverbios. Y esto es importante. Que ahora aquel que dice yo voy a darle un mensaje a alguien, se debe de preocupar por leer. Oía la prédica del ministro, como él nos animaba, nos exhortaba, nos enseñaba que debemos de comer la palabra, tener apetito por ella. La única manera de saber de Dios en lo que Él ha revelado está aquí. Nadie me conteste, pero solamente piense cuánto leyó la Biblia el día de ayer. ¿Cuánto la leyó el domingo, el lunes? ¿Cuánto dedicó a ella la semana pasada? Queremos conocer al que el único medio nos ha dado para conocerlos a través de su palabra. Y la revelación que da Él por su espíritu cuando leemos. Porque el espíritu de la profecía es Dios mismo. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado? Por eso es tan difícil hablar de Dios, del que debiera de ser más fácil hablar que aún de alguno de nosotros. Yo pienso que usted debe de tener problemas para hablar de mí, si quiere hablar algo bueno. Hablar mal cualquiera puede. Pero cuando se habla de Dios, Él es santo, es perfecto, es bueno, Él no miente, Él no engaña, Él es justo. De veras, Él es justo. Y en veces no podemos ni hablar eso. Él es fiel, aunque yo soy infiel, Dios es fiel conmigo. ¿Entendemos eso, amados hermanos? Y en ocasiones tenemos un grave problema para hablar del Señor porque no lo conocemos. Porque no lo conocemos. Aquellos fariseos no tenían esa comprensión, ese conocimiento del Señor. Y lo que nosotros estamos mirando en el capítulo 12, obviamente, del libro de Eclesiastés, estamos viendo que en el epílogo, lo que es obviamente la recopilación de todos los hechos que el libro había ya expresado, lo que Salomón puso, allí nosotros obviamente, esto que se contiene es la biografía del hombre que la escribió. ¿Y qué es la biografía? Es lo que cuenta la historia de una persona, sea hombre o sea mujer, desde el momento en que nace, en el momento al presente o al momento cuando muere. Esa es la biografía. Si usted va ahorita y compra la biografía de Francisco Villa, si busca una biografía de alguno de otro de su país, le van a dar a usted una cartita donde habla dónde nació, quién fue su padre, quién fue su madre, dónde vivió, qué estudió, qué le gustó, y todo eso lo vas a ver en la biografía. Y eso es lo que este epílogo nos presenta a nosotros. Nos presenta la biografía del escritor de ella. Y el escritor, obviamente, todos sabemos que era Salomón. Un hombre que un día, obviamente, él tuvo un estado de vida y que supo él distinguir claramente lo que era estar alineado con Dios y su favor y su misericordia. Y lo que era servir al Señor.
Y él obviamente en este libro, él lo que quiere hacer es una encomienda. ¿A quién? Tal vez a sus hijos o tal vez a los oyentes, a todos los que él enseñaba. Pero él está diciendo esto, ¿para qué? Para que ellos obviamente en el resumen final del libro entiendan que todos tenemos un solo final. Y es llegar al día de la muerte. Y eso es lo que hace esto. Eso es de lo que está hablando. Y por eso este hombre, amados hermanos, él que tuvo un día, obviamente, de parte de Dios la bendición de ser una persona sabia, porque él se lo pidió. Él sabía que no había cosa más grande y gloriosa que la sabiduría que Dios da al corazón del hombre. Por eso en el primer libro de los Reyes, en el capítulo número 3, vea y entienda conmigo lo que el verso 1 y 2 declaran acerca de Salomón. Y lo que declaran estos dos versículos, declaran obviamente que Salomón obviamente había hecho algo tan glorioso. Él había hecho cosas tan hermosas. Él había obviamente hecho cosas gloriosas para Dios nuestro Señor. Y cuando esto se dice, parece que dije primera y segunda de Reyes. Y él habla y dice la palabra del Señor nuestro Dios, que Salomón obviamente honraba a Dios porque lo conocía y vivía para Dios y para la alabanza de su nombre. Tanto que él subía a los lugares altos y ofrecía 1000 holocaustos, 1000 sacrificios a Dios. Pero en el verso número 9 en adelante, la Biblia nos enseña a nosotros y nos dice claramente, el verso 9 y el verso 10, que Salomón tuvo una visión de Dios y él le dice a Dios la necesidad que tenía su vida. Y la necesidad era que él era el rey, habiendo pasado su padre David. Y cuando él estaba así, obviamente, esa es segunda de Reyes, dije primero. Y cuando obviamente le pide a Dios nuestro Señor esto, sabiduría, él dice: da a tu siervo sabiduría para que sepa entrar y salir delante de tu pueblo que es tan grande. O sea, para que sepa reinar ante ellos, para que sepa guiarlos, para que sepa conducirlos delante de ti, Señor, mi Dios. Porque como dije el verso 1 y el verso 2, Salomón amaba a Dios, Salomón ofrecía holocaustos, Salomón estaba en buena relación con Dios, pero Salomón se comenzó a perturbar, Salomón se comenzó a desviar, Salomón comenzó a irse de los caminos de vida y de verdad, y es por eso que sale en su biografía este libro, donde él dice: yo tuve siervos y en mi casa nacieron siervos, tuve riqueza tan grande, hubo fama y gloria y todo, pero él lo lleva todo a la conclusión y dice: eso no sirve de nada si no aprendes a amar, a conocer, a honrar a Dios por lo que Él es, para que vivas para Él, y Él te da la esperanza que no te avergüence. Y eso, amados hermanos, es lo que este hombre hizo. Cuando él le pide a Dios nuestro Señor: da pues a tu siervo corazón entendido, da a tu siervo un corazón, Señor mi Dios, para que pueda entrar y salir delante del pueblo discerniendo, teniendo obviamente conocimiento de lo bueno y de lo malo. Hoy nosotros debemos de decirle a Dios, porque somos gente que debe de enseñar sabiduría, y esa debe de ser una oración constante: Señor, dame discernimiento. No quiero aconsejar solamente a la aventura, no quiero hablar solamente porque puedo abrir la boca, no quiero estar delante de alguien, Señor mi Dios, que tal vez mis palabras, en vez de ayudarlo, de bendecirlo, en vez, Señor mi Dios, de darle dirección, redirigirlo hacia ti, lo aparte más de ti. Hay ocasiones que personas vienen y buscan a hermanos, se llegan a ellos: no, mire que estoy así, ay, pues yo en veces me siento igual. Eso no sirve. Mire que yo en veces ya siento que no, pues yo también en veces, pero me esfuerzo. Eso no sirve. Pero el que es sabio, el que entiende que hoy le queda un día menos de vida porque ya lo vivió el día de ayer, y que si vive mañana es otro día menos, le tiene que decir: sigue adelante, ve adelante, ya mero llegamos, estamos a la puerta, la recompensa es nuestra. Él prometió que nos daría estas cosas que Él ha preparado. Y eso, amados hermanos, es lo que Salomón le dice a Dios: da a tu siervo sabiduría, da a tus hijos, a tu hijo conocimiento, dale la manera de poder discernir entre lo bueno y entre lo malo. ¿Para qué? Dice: para que yo, cuando entre a gobernar a tu pueblo, en el pueblo del cual delante estoy, que es tan grande, yo lo sepa dirigir a ti.
sepa hacer lo correcto, sepa hacer, Señor mi Dios, lo que es bueno, sepa, Señor mi Dios, conducirlos a esta gran verdad. Y esa es, amados hermanos, la razón. Hoy hay mucha gente que no quiere oír esto. ¿Y sabe por qué? Si en verdad leemos con cuidado, estas palabras de Salomón fueron tajantes, fueron cortantes, fueron penetrantes, presentó la realidad de la vida. Pero hoy nosotros no queremos que nadie se enoje con nosotros. Preferimos estar bien, con buenos términos con todos los que nos oyen. El otro día alguien me dijo, si yo me dedico a esto en la vida y hago esto, ¿qué me va a pasar? Le dije, se va a ir al infierno. Me dijo, me lo hubiera dicho, pero más tranquilo. Le dije, no, no le puedo decir más tranquilo. Se va a ir al infierno. La Biblia dice que no escapará del infierno. Eso no le agrada a Dios. Y me dijo, yo sé, pero nomás quería que me lo dijera, pues ya se lo dije. Esa es la verdad, amados hermanos. El que es obviamente sabio enseña sabiduría. El que es sabio no va a andar con rodeos. ¿Es una cosa o es otra cosa? Hay dos caminos hacia la eternidad. Hay dos puertas hacia la eternidad. Hay dos lugares, dos estancias en el estado eterno. Uno es con Dios, el otro es separado de Dios. Hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de luz de nuestro Señor. Hay dos que reinan, uno en la oscuridad y el otro en la luz. ¿A dónde queremos que la gente vaya? Obviamente al reino de la luz. Obviamente al reino de la vida, obviamente al reino de la salvación, obviamente al reino de la esperanza. Eso es lo que tenemos que decir, eso es lo que tenemos que enseñar, eso es lo que tenemos que predicar. No vamos a decir otra cosa. Si usted ve a alguien pecar y usted entiende que es pecado, dígale, esto es pecado, esto te va a perder, esto te va a dañar, esto te va a separar del Señor nuestro Dios. El hombre más sabio sobre la faz de la tierra, después de que hizo tanto daño a su vida por apartarse de Dios, después recapacitó, después entendió, se dedicó a enseñar a sus hijos, se dedicó a traer la verdad, se dedicó a entender lo que era el fin de la vida del hombre. Y eso es lo que nosotros hoy debemos de buscar. El verso 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón le pidiese esto. Cuando nosotros venimos ante el Señor y le pedimos, Dios, dame sabiduría, Señor, dame entendimiento, Señor, dame la razón por la cual yo puedo seguir adelante testificando de ti. Dámelo, Señor. No puedo dejar pasar el momento ni la oportunidad. No puedo dejar de decir lo que a ti solamente te agrada. Si a Dios le agradara lo bueno y le agradara lo malo, entonces yo dijera, hermanos, para donde le demos estamos bien. Pero no, Dios ha dado cuenta. Dios nos da a nosotros a comprender que a Él solamente le agrada lo que es delante de Él bueno. Y eso es lo que tenemos que hacer. Despojados obviamente del Espíritu de Dios, nuestros cuerpos regresarán al polvo, y esa es la realidad. Despojados obviamente del propósito de Dios, nuestro trabajo es en vano. Despojados obviamente del amor de Dios, nuestro servicio es una vanidad. Debemos de poner a Dios primero sobre todo en todo lo que hacemos, en todo lo que buscamos en este mundo, sobre todo lo que tenemos. Saber que la vida es una vanidad sin Dios, eso nos debe de motivar a querer más de Dios. Hoy mucha gente quiere el beneficio de Dios, pero no quiere la cruz de Jesús. Usted vaya donde quiera y dígale a la gente, ¿qué quieres? ¿Quieres dinero sin trabajar? Y le van a decir sí. ¿Quieres bendición sin esfuerzo? Sí. ¿Quieres esto? Sí. ¿Quieres esto? Sí. ¿Quieres aquello otro? Sí. Y muchas personas le van a decir que sí. ¿Por qué? Porque eso es lo fácil. Pero ¿sabe usted que no es así? Salomón se empeñó, y dice la Biblia, volviendo al verso número 9, después de que él hablaba de la realidad de los seres humanos, que iba a llegar un día, el día de la muerte, él dijo, entonces todo es vanidad. Todo por lo que nos esmeramos y nos empeñamos, todo un día aquí se quedará. Solo nos llevaremos lo que un día hicimos delante de Dios nuestro Señor. Vaya a la versión de la lengua actual, por favor. Y dice claramente, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó.
enseñó a otros lo que sabía. Todo lo estudiaba con cuidado, todo obviamente lo investigaba. Qué bueno es que ahora nos metamos a la palabra y cuando le demos a alguien un consejo, una enseñanza, sea bien constructiva, sin duda alguna, sabidos en verdad de lo que Dios nuestro Señor dijo en aquel tiempo. Quiere ahora para que la gente vivamos al paralelo de su voluntad. O sea que tenemos que venir, tenemos que tener el deseo de la palabra para aprender lo que Dios quiere de nuestras vidas. Porque el sabio no puede sino enseñar sabiduría. El necio enseñará lo propio de él, pero el sabio enseñará sabiduría. Saber, insisto, que la vida es una vanidad sin Dios. Esto nos debe a nosotros de motivar cuando miremos a alguien que no tiene a Dios y decirle: no te pierdas, sálvate. Lucha por tu vida. Hace días un pastor me dijo: ¿cómo ve usted este asunto? Porque en tal iglesia llega la gente y le dan un estudio o dos, y solamente 2 o 3 estudios, y ya el cuarto ya los están bautizando. Y yo me quedé callado y me insistió y me preguntó: ¿qué piensa usted de esto? Y yo le dije: yo pienso que a la gente se le debe de enseñar lo que va a tener que hacer y cómo vivir delante de Dios nuestro Señor. Y este pastor rápido me contestó: sí, pero la Biblia dice, fórzalos a entrar. Sí, sí es verdad que dice. Pero la Biblia dice: no solamente los tome sin que han creído, los traiga sin que estén convencidos. Hoy tenemos que enseñarles una realidad y otra, y la gente es la que tiene que optar por decir qué es lo que quiere de esta vida. Porque el sabio, sin duda alguna, debe de enseñar sabiduría. Vea cuando dice que él, el predicador, todo lo estudiaba con cuidado, todo lo investigaba a fondo. No era algo que él enseñó que no sabía, era algo que él tenía obviamente en su corazón, el entendimiento de lo que era verdad y realidad. Hoy nosotros, amados hermanos, tenemos que decirle a Dios: enséñame estas cosas, ayúdame, Señor. ¿Para qué? Para poderlas dar, para poderlas presentar. Ayúdame para que yo no titubee. Le decía al grupo en la mañana que estuve mirando un documental ayer y ahora me salió otro video, pero no sé, en YouTube muchas cosas son creíbles y muchas no. Pero estaban hablando acerca de que lo que hizo el Papa este nuevo electo. Y dicen: en décadas esto jamás se había oído. ¿Y saben qué fue lo que dijo el Papa? Escuchen esto, quizás todos la van a agarrar aquí. El anterior, obviamente, él dijo una cosa y este dijo: el único camino para la vida eterna es Jesús. Y eso es algo gravemente para todo el mundo religioso. O sea, si usted entiende eso, y él dijo: si ustedes quieren hacer algo por mí, oren por mí. No dijo oren, dijo recen por mí. Porque si yo no cumplo con la misión a lo que fui llamado, me espera el infierno. Y yo dije: qué bueno que piensa así. ¿Sí? Pero esa palabra que él dijo, vaya y búsquelo. Y dijo él estas cosas: el único camino a la salvación y a la vida eterna, la única esperanza, se llama Jesucristo, el Salvador, Jesús de Nazaret. Y saben una cosa, luego cayeron semblantes en su audiencia. ¿Por qué? Porque él obviamente le dijo a los musulmanes: no es Allah, es Jesús. Él luego les dijo a los budistas: no es Buda, es Jesús. Y él le dijo a muchos otros: no es el que tú crees, es el que la Biblia dice que es el Salvador del mundo. ¿Sí o no? Y eso es verdad, amados hermanos. Y para poder hacer eso se tiene que tener valor. Ahora, no esté usted pensando que yo estoy de acuerdo en todo lo que ahí se hace, no. Pero para poder decir eso, a él no le importó quién se enoje, no le importó quién se pare y se vaya, no le importó absolutamente nada. Él sabe bien que si presenta otro medio de salvación, está fuera de la Biblia, y eso un día le traerá consecuencias a él y a todos los que lo están escuchando. Por eso es necesario de que el sabio enseñe sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, que da Dios, que derrama en el corazón de la persona para conocer su voluntad y vivir haciendo lo que a él le agrada. Y esto es verdad. Hoy muchas gentes van a estar en desacuerdo con nosotros.
Hoy muchas personas van a decir que nos falta amor. Hoy mucha gente va a decir, ustedes no comprenden. El mundo, estamos en el siglo XXI y tenemos que evolucionar. No, amados hermanos. Tampoco creo en el mito o lo que es obviamente la teoría solamente de Darwin. Yo creo que lo que es. Yo no creo que nosotros antes éramos monos y antes de monos éramos salamandras y de salamandras éramos bacterias. No, yo creo que hemos sido siempre de parte de Dios lo que dice la palabra, un hombre hecho a su imagen y conforme a su semejanza, que no tiene que evolucionar, que tiene que ir creciendo en conocimiento, que tiene que ir creciendo en comunión y relación. Eso sí lo creo, pero para eso nos tiene Dios. Para eso nos levantó el Señor. Cuando la Biblia dice que este hombre, el predicador, él se dedicó a enseñar todo lo que sabía. Si hoy nosotros nos dedicamos a enseñar lo que sabemos, que Él es el Salvador, que a través de Él y por su nombre, en su sacrificio, está el perdón de los pecados, que a través del sacrificio de Él se nos da, obviamente por la fe, entrada al reino celestial y vida eterna. Si hoy enseñamos todo eso y seguimos estudiando con cuidado, investigando a fondo todo lo que Él puso de antemano desde antes de la fundación del mundo, vamos a poder retransmitir una gran verdad. Y aquel que la crea, que la reciba, aquel que llegue a tener este conocimiento en su vida, no solamente honrará a Dios de labios, lo amará obviamente, y en su corazón estará el Señor arraigado, dándole vida y esperanza. ¿Entienden eso? En el verso número 10 entonces enseña la palabra y dice, siempre procuró expresar sus ideas de la mejor manera posible y escribirlas con palabras claras y verdaderas. Escuche bien esto y vamos a la Reina Valera. Y en la Reina Valera, vea lo que dice, que siempre procuró expresar sus ideas con las mejores palabras. Y lo que dice aquí, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Y saben una cosa, cuando estamos en la verdad de Dios, muchas palabras, por más que queramos, no van a ser agradables. Decirle a un pecador que va rumbo a la condenación eterna, decirle a una persona que está en un estado de pecado, que eso lo puede condenar. ¿Qué palabras amables podemos hallar en ello? ¿Qué palabras podemos hallar? Por eso cuando se dice, amado hermano, vea, y luego dice el verso 11, y esto lo expresa, las palabras de los sabios son como aguijones. Aquellos aguijones era como la guadeja, como aquella vara con una punta de metal puntiaguda. Y esa se usaba obviamente para darle dirección y animar a los animales como a los bueyes a no detenerse. Y por eso dice que aquel sabio que encuentra las palabras, que las dice de la mejor manera, esto es lo que hace. Haga de cuenta que alguien no quiere caminar y uno lo comienza a picar. Usted cree que al picarlo, aunque eso no dañaba al animal, pero lo obligaba a caminar. Y dice claramente, las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados. Dice, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Yo me puse a ver y dije, ¿cuándo fue cuando se inició a usar clavos de metal? ¿Qué era lo que se usaba antes en el pasado? Cuando construían barcas, carretas y todo. Y sabe usted que eran pequeños trozos de madera puntiagudos que eran los que metían. Y era lo que clavaban una tabla con la otra. Por eso en la nueva versión vea lo que el verso 11 dice cuando habla obviamente de las palabras de los sabios. Y confiesa el texto de Dios nuestro Señor. Y dice lo que son las palabras de los sabios. Vea lo que dice la lengua actual. Y esto es lo más hermoso para poder comprender lo que hoy necesitamos. Cuando los sabios hablan, sus palabras son como la vara que guía al buey. O sea, cuando el buey se detenía, le picaban con la vara, con la guadeja, y el buey comenzaba a caminar. Cuando el buey se salía del camino, con ese lo volvían a redirigir. Cuando el buey quería hacer otra cosa, con eso obviamente era lo que ellos usaban para darle al buey ánimo para seguir caminando. Y luego enseña sus colecciones de proverbios, vienen de Dios y son como estacas que sostienen la tienda de campaña. O sea, yo me fijo que cuando alguien quiere asegurar algo, debe de clavar en el piso. ¿Para qué? Para que no se lo lleve cualquier viento.
Porque el sabio tiene que hacer esto, tiene que enseñar sabiduría. Cuando Jesús de Nazaret en su ministerio terrenal, según San Juan 6, verso 58, la Biblia dice: este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná, en el desierto y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. En el verso 59 declara y dice: estas cosas dijo Jesús en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y dice la Biblia que al oír esas palabras, el verso 60, algunos de los que estaban ahí de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? O sea, eso se les hizo duro. Eso fueron las palabras más amables del Señor, que los invitó a comer su palabra de Él, a tener la palabra de Él en la vida. Y todo fue porque esta multitud de gente habían visto la oración del Señor, la multiplicación de los panes, y habían comido hasta saciarse. Y fueron nuevamente a buscar a Jesús. Pero Jesús les dijo: ustedes no me buscan, sino solamente porque recuerdan el banquete del pan que tuvieron el día de ayer. Y por eso se ofendieron. Pero si nosotros leemos con mucho cuidado esto nos va a ayudar a comprender verdaderamente lo que Dios quiere de nuestra vida. Vea, el Señor quería que la gente comiera su palabra, que se alimentara de ella, que viviera por ella. Por eso en el verso 63 dice la palabra del Señor Jesús hablando: el Espíritu es el que da vida. Vea, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ellas son espíritu y son vida. Y cuando la gente obviamente escuchó esto, se empezaron a ir. Y Pedro fue el que responde, pero en el verso 67 y 68, el Señor los confronta y les dice a ellos: ¿quieren ustedes también irse? Porque eso es lo que Él les preguntó a los 12. ¿Quieren irse también ustedes? Porque hoy mucha gente podemos hablar, los que tenemos sabiduría de todo, y tal vez al querer enseñar de Dios, muchos se van a incomodar. No importa cómo pongamos el asunto, pero hoy es tiempo, amado hermana y hermana, de decirle a la persona: estás parado en el pedestal de la muerte, estás parado en el pedestal de la separación. O aquel que ha dejado el camino, volverlo a redirigir con las palabras que sean como la vara de aquel hombre que andaba arando la tierra, que sean como las estacas para que le den seguridad a aquel que tiene que estar firme en las cosas del Señor. Cuando Jesús obviamente los confronta, Pedro le responde al Señor y le dijo lo que hoy todos nosotros queremos seguir proclamando: que nuestra respuesta al Señor sea como la de Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida. Tu palabra nos da vida, tu palabra nos bendice, tu palabra nos ayuda, tu palabra nos enseña. Tu palabra, Señor, nos da lo que necesitamos para poder seguir adelante. Pero hoy usted, el que debe de enseñar sabiduría, hoy si usted siente que en su corazón le falta esto, según Santiago 1, 4, 5, 6 y 7 y 8, nos dice la palabra de Dios, empezando desde el verso número 4, entrando al 5, lo que es obviamente la clave de lo que se decía. Santiago podía decir con claridad a los hermanos de aquel tiempo, cuando se encontraba la iglesia dispersa. Él los convoca y les dice a los hermanos que ellos debían de tener obviamente calma. Dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y luego dice: si alguno de ustedes, de vosotros, está falto de sabiduría, pídala a Dios, pídala a Dios. La sabiduría práctica, la que a través del conocimiento y a través obviamente de la experiencia con el Señor nos da a nosotros claridad en lo que queremos, amados hermanos.
Y dice, pídala al Señor, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Dios está dispuesto a dárnosla. Sabiduría que nos ayude como a Salomón a discernir entre lo bueno y entre lo malo, entre lo que tenemos que enseñar, que decir, que asegurar, o entre lo que tenemos que corregir o que refutar. Pídala a Dios, Él se la dará sin reproche. Pero el que pide sabiduría, pídala con fe, no dudando nada. Porque si duda, es semejante a aquel a la onda del mar, que es echada obviamente, arrastrada por el viento de un lado hacia el otro lado, dice el verso número 6. Pero en el verso número 7 la palabra nos dice, no piense pues tal o aquel que pide esta sabiduría, que si pide obviamente de esta manera, dudando que recibirá cosa alguna del Señor. En el verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy es tiempo de decirle al Señor, todos estamos listos, atentos a esto. El tiempo se está pasando, el tiempo se acaba, el Señor viene. ¿Qué fuera del mundo si el Señor apareciera hoy por nosotros? ¿Qué fuera de la humanidad? ¿Saben ustedes que el día de mañana podemos salvar a alguien, redirigir a alguien, decirle la verdad? Ustedes, amados hermanos, que encuentran a hermanos allí que no vienen a la iglesia y que siempre tienen necesidad, no tengan temor en decirles, hay que buscar a Dios, hay que amar a Dios, hay que servir a Dios. No solamente cuando hay necesidades, pero en veces nos falta el valor, en veces nos falta en verdad la sinceridad. Salomón tuvo que confrontar a sus hijos, a su audiencia, a quien haya sido, y les dice, todo es vanidad si se hace alejado de Dios. Todo lo que el hombre consiga no servirá de nada si no se tiene a Dios primero y se ama y se sirve a Dios y se espera de Él la bendición, obviamente, que será nuestra recompensa. Porque el fin de todo lo que Él hizo, en todo ese epílogo de que Él habla, en todo ese libro de la experiencia de Él, cuando Él amaba a Dios, vivió para Dios, dejó a Dios, supo que su vida era un verdadero desastre y vuelve a Dios. Él dijo, el todo de la vida del ser humano está en esta sola declaración. Yo me quedé en el verso 11 del capítulo 12 de Eclesiastés. Pero vea lo que el verso número 13 y 14 dicen especialmente. El afán a hacer muchos libros y estudiar mucho eso, más que poner atención en lo de Dios, no tiene mucho sentido ni valor. Pero el verso 14 insiste y dice claramente, obviamente esto es algo para nosotros, porque Dios traerá a juicio toda obra, sea buena o sea mala. A Dios le vamos a dar cuentas. Vea lo que la nueva versión de la lengua actual dice, un día Dios nos llamará a cuentas por todo lo que hayamos hecho, tanto lo bueno como lo malo, aunque creamos que nadie nos vio hacerlo. Un día Dios nos va a llamar a todos. Un día Dios te va a decir a ti, te di conocimiento, revelación, entendimiento, te di amor, te di todo lo que necesitabas. Por eso un sabio necesita saber que debe de enseñar. Un sabio enseña sabiduría. Un sabio enseña conocimiento y verdad. Un sabio enseña lo bueno de Dios al necesitado. Pónganse de pie, por favor. Hoy tenemos que decirle al Señor nuestro Dios, tú que lo sabes, tú que un día me llevarás delante de ti. Tú que un día, Señor mi Dios, pedirás cuenta de mi vida. Dios que vives y que reinas por siempre y para siempre. Ayúdame, Señor, a vivir de tal manera que haga tu voluntad. ¿De qué me sirve a mí hoy la vida si no cumplo con el propósito por el cual Él me ha llamado? ¿De qué me sirve a mí hoy la vida si no hago para lo que fui escogido? ¿De qué me sirve la vida haber entendido tanto y haber conocido tanto
si no hago nada con ello? ¿De qué me sirve la vida si un día iré ante Dios, a quien aparentemente hoy no le temo, porque temo más a lo que puedan decir de mí? Compañeros del trabajo, amigos, familiares, gente aún de la propia iglesia. Señor, un sabio enseña sabiduría. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Dios. Va a haber quién se va a morir al lado nuestro. Va a haber quién dejará este mundo, Señor mi Dios. Pero que nosotros no tengamos nada que ver en ello, sin haber hecho algo, Señor mi Dios, que te honrara y que te glorificara. Alguien de veras pídale a Dios: Señor, cuánto conocimiento me has dado, y más que un conocimiento, Señor mi Dios, teórico. Mi conocimiento es práctico. Lo he aprendido, Señor, pero está alineado, sustentado, Dios del cielo y de la tierra, Señor mi Dios, por la experiencia vivida en ti. Cuánto el Señor ha sido fiel, cómo su amor nos ha bendecido, para que hoy testifiquemos a alguien, para que hoy le digamos a alguien. Las palabras del predicador fueron como la vara picuda, como las estacas clavadas, que daban dirección y seguridad al que las oía. En Proverbios 4:7, la oración de Salomón para con su hijo le dice: hijo mío, adquiere sobre todas las cosas sabiduría. Porque Salomón sabía que la sabiduría bien vivida, eso hacía la diferencia en el corazón del ser humano.